Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. La pregunta, título del video de hoy es: ¿podemos confiar en nuestra memoria? Vamos a abordar este tema tan importante desde la perspectiva de la psicología del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. ¿Podemos confiar en nuestra memoria? Bueno, este video se inspira en una experiencia que tuvimos recientemente en la semana, hablando con una persona que se encontraba preocupada porque decía que ya no recordaba, que estaba perdiendo la memoria. Ahora, si alguien te dice eso, nosotros te vamos a preguntar a vos. Queremos que esto sea un poco más dinámico, así que anda pensando con nosotros si te interesa este tema tan importante de la memoria. Porque de la memoria dependemos para todo. Si tenemos buena o mala memoria, condiciona todas nuestras acciones. Nuestra mente es un gran banco de datos, como esto lo explicara Gurdjieff y también lo explica Jung en su teoría y su conocimiento acerca de la naturaleza de lo inconsciente, donde se almacena toda la experiencia, todo el pasado, todo lo experimentado. Entonces la memoria se transforma en un tema fundamental. Y como te decíamos, este video se inspira en el dolor que experimentó una persona, y hoy millones de personas, cada vez más, porque sienten que está perdiendo la memoria. Y van a los profesionales a consultarles acerca de este fenómeno, de este suceso psicológico que están padeciendo o que ellos piensan que padecen, de que no se están acordando de las cosas. Van, le consultan a un profesional, pero como profesional debería preguntársela a la persona, debería hacérsele algunas preguntas para ver si realmente es que no está recordando, que está perdiendo la memoria, evidentemente, o acaso hay un error en cuanto a cómo trabajar con la memoria. Muchos casos encontramos que el tema fundamental de no recordar es que la persona no sabe bien qué es la memoria, entonces se forma una idea de qué cosas tiene que acordarse. Por algún trastorno de tipo emocional, empieza a confundir qué es tener o no tener memoria, de qué cosas tiene que acordarse y qué no. Así que la cuestión es más compleja. En el caso particular de esta persona con lo que hablamos, realmente la persona no tenía ninguna falla de la memoria. Esta es una idea, un prejuicio que se había formado ella a ella misma. La memoria en general la tomamos como la memoria de datos que aprendemos, ¿no? Para rendir un examen, por ejemplo. Ahora voy a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Muy bien, de eso. Pero déjame terminar un segundito este ejemplo y ahora esto que vos estás diciendo que es muy importante lo explicás. En el caso, también hay otros problemas de la memoria, por eso quería abordar eso antes de adentrarnos de lleno en la temática de hoy. Hay otro problema en la memoria. También puede haber un daño cerebral. Hay enfermedades hoy que se padecen en general en la vejez, donde sí hay un daño en el órgano del cerebro particularmente, lo cual impide que el individuo tenga memoria. Pero no hablamos de esos casos, los casos orgánicos, donde hay un daño físico que impida recordar. Si no hablamos de los temas puramente psicológicos. En el caso de esta persona no había un problema en la memoria. Pero lo que queremos hablar hoy, y nada más te queríamos contar en base a qué se inspira este video, y quizás a vos te sirva también, porque quizás tenés una idea de la memoria que es equivocada. ¿Podemos confiar en nuestra memoria o no? Porque es fundamental este tema. Yo te pregunto a vos, porque vos es algo que estuviste estudiando también desde la perspectiva del cuarto camino. Dice Gurdjieff, el doctor Nichols, también discípulo de Gurdjieff, plantea justamente este tema. ¿Se puede confiar en la memoria? Bueno, sí, plantea que hay diferentes niveles de la memoria y que en general nos tomamos a nosotros mismos en base a lo que recordamos o, como vos, bueno, decías, lo que creemos que recordamos. Porque es un ejercicio sencillo que podemos hacer, ¿no? Pero reunite con alguien con quien hayas viajado o ido a algún lugar o tenido alguna experiencia en común y al momento de recordar seguramente cada uno de una versión que puede diferir en más o menos detalles, ¿no? Donde recuerdo que algo sucedió de un modo, la otra persona recuerda que sucedió de otro modo, o sencillamente podemos preguntarnos qué estábamos haciendo o qué pensamos o qué dijimos o qué sentimos hace un día atrás
o hace una semana atrás, o más todavía hace un año atrás. Y si nos sinceramos con nosotros mismos, seguramente haya mucho de eso que realmente no recordamos. O sea, ¿podemos confiar en la memoria entonces o no? Bueno, es una memoria que no recuerda tanto como a veces creemos que sí. Hay gente que dice, yo tengo muy buena memoria, pero quizás se está refiriendo a un tipo de memoria. Tengo buena memoria, por ejemplo, para acordarme los nombres de las personas. Pero después no puedo registrar mucho cómo me siento a la hora de vivir ciertas situaciones. Ah, bueno, entonces vamos a analizar este tema más en profundidad. Primero, ¿qué es la memoria? Uh-huh. ¿Qué sería una memoria verdadera y qué sería una memoria falsa? Pero vamos a usar para esto el tema de la historia. Ustedes saben que la historia la cuentan los que ganan. Y nosotros después aprendemos eso y lo repetimos como loritos acerca de los procesos de la historia, quiénes fueron los buenos y los malos en la historia. Así que ahí ya se va conformando en la gente una memoria falsa, porque la historia tiene que ver con la memoria, tiene que ver con los acontecimientos del pasado que se van grabando en la conciencia colectiva y que luego se reproducen y se relatan. Vos viste lo que pasó acá en la época de la Revolución Francesa, o en la época de las Cruzadas, o en la Edad Media, en la época de la Reforma de Lutero, y empiezan todos los historiadores, según sus intereses particulares, a falsear los hechos. ¿Están falseando los hechos? Tené paciencia, porque la memoria en la historia también tiene que ver con lo que vos haces, porque ten en cuenta que los historiadores, los que escriben la historia, son personas como vos y yo. No son Buda, no son Cristo escribiendo la historia. Son personas como vos y yo, con sus intereses particulares. Entonces, aquí vemos, si la persona es de una orientación política, va a ver la historia desde ese punto de vista. Si es de otra orientación ideológica política, va a ver la historia desde ese punto de vista. ¿Cómo va a ver un médico la historia? ¿Cómo va a ver un jurista la historia? ¿Cómo va a ver un abogado la historia? ¿Cómo va a ver un católico la historia? ¿Cómo va a ver un musulmán la historia? ¿Cómo va a ver un budista la historia? Cada uno va a ver la historia según su punto de vista, según sus creencias. Uh-huh. O sea que hay una memoria que funciona en un nivel subjetivo. Funciona en un nivel subjetivo, en el sentido de que vos ya estás condicionado por una creencia y ciertos hechos de lo que ocurrieron lo describís así, escribís un libro de historia y después, si estás asociado al poder político, lo vas a contar en el sistema educativo. Y estamos todos repitiendo eso, que probablemente corresponda a un error en los hechos relatados que tienen que ver con la memoria de lo ocurrido que se fue transmitiendo y que quedó por escrito, y la interpretación. O sea, está la memoria y está la interpretación además. Nunca los podés separar. Ahora, la memoria pura, ¿tiene distorsiones o no tiene distorsiones? Eso es lo que nos interesa. ¿Hay en nosotros un nivel de memoria que sea confiable, que no tenga esto agregado de la interpretación, que no tenga esto agregado de las creencias? Y esto tiene que ver con nuestra propia vida. Nuestra propia vida, el relato que tenemos de lo que experimentamos, se mezcla con nuestra ignorancia, se mezcla con nuestro parecer, se mezcla con nuestros prejuicios. Gurdjieff lo aborda esto muy científicamente. Y este es un tema fundamental, porque habrás visto que hoy está muy difundido el tema de estar en el presente o vivir en el presente. Esta es una idea que sale de la filosofía de la India, del budismo y también de la psicología transpersonal. Es una idea muy útil para empezar, de estar presente y temporalmente dejar a un costado la memoria defectuosa que tenemos de lo vivido. Porque si vos sobre una memoria defectuosa estás determinando lo que pensás, lo que sentís y lo que actuás ahora, vas a cometer y vas a seguir en este proceso de causa y efecto, o como se llama en el budismo, la rueda del samsara, el eterno retorno de Nietzsche. Vas a seguir repitiendo en un círculo vicioso, porque esta memoria es defectuosa, esta memoria es subjetiva, esta memoria está condicionada por opiniones, por miedos, por temas emocionales, por trastornos. ¿Podemos nosotros entonces resolver el problema de la memoria? ¿O tenemos que temporalmente dejar esta memoria? Hay cosas muy concretas, por ejemplo, que no vamos a cuestionar en cuanto a lo útil de la memoria. Vos reconoces a tus hijos y esa memoria es útil.
no te olvidas de ellos si no tienes algún trastorno orgánico o un grave conflicto emocional, una psicosis, etcétera. Recordás, no hablamos de esa memoria te sirve la memoria para llegar al trabajo, ese es un tipo de memoria. Hablamos de otros temas, no de la memoria más simple. Vamos a ver que hay 3 tipos de memoria. ¿Nos querés contar un poquito acerca de esto para ordenar este tema? Esto es una introducción que se debe practicar con toda una psicología. Vamos a ver, ¿ponemos los centros? Claro, sí. Vamos a ver acá el esquema de los centros de Gurdjieff. Porque para entender qué es la memoria, es importante conocer qué es la mente, que es allí donde está la memoria. Desde la psicología transpersonal, nuestro cuerpo físico y nuestros órganos son vehículo de la conciencia, de la energía psíquica. Entonces la memoria no es que se aloja en una parte del cerebro, sino que hay memoria en toda la psique humana y en todo el cuerpo también. Por eso nos encontramos en principio con 3 niveles diferentes de memoria, como vemos allí en el gráfico de los centros. Esto es de la psicología del cuarto camino. Hay una memoria intelectual, que es la memoria de los datos, de los conocimientos que hemos aprendido, que tiene un modo de funcionar. Hay una memoria emocional, de un registro de nuestros sentimientos, de nuestras emociones a lo largo de cada experiencia vivida, y hay una memoria instintiva y motriz. Y hay una sexual también. Y hay una memoria sexual también. Una memoria que registra el cuerpo, que es diferente, que también funciona de un modo diferente a la emocional y a la intelectual. Hay ejemplos también sencillos, cotidianos, que podemos ver para comprobar esto. Y cómo funcionan en modo diferente cada una de estas memorias. Por ejemplo, el acordarse de cómo se maneja la bicicleta, ¿no? Andar en bicicleta. Esa es una memoria. ¿Qué dirían ustedes? ¿De cuál de estas 3 funciones? ¿Sería intelectual, sería emocional, sería motriz o sería sexual? Perdón, ¿puedo hacer un ajuste en esto? No es acordarse, sino cómo manejarla. ¿Vos te referís a eso o te referís al hecho intelectual? Bueno, el momento que me ponen una bicicleta enfrente y tengo que manejarla. Está bien, o sea, es hacerlo. Esa memoria, ¿de cuál función es? ¿Es un intelectual, es emocional o es motriz? Fundamentalmente, primordialmente. Bueno. ¿Te dejamos pensando? Sí. Tenés unos segundos. Tuc, 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 tuc. ¿Cuál es? Podemos marcar con la flecha. Marquemos con la flecha. Esa es una memoria motriz. Motriz. El cuerpo ya lo aprendió. Pero primero fue una memoria intelectual. Vamos con la flecha a la función intelectual. Primero tuviste que aprender qué era el embriague, acá en Argentina. En Estados Unidos no, porque no hay embriague. Qué era el freno, qué era el acelerador, qué era el volante, dónde poner la llave. Todo eso tuvo que grabarse en la memoria intelectual, cosa que cuando hacías el proceso te tenías que acordar. Esto es el cambio, este es el 1, va para adelante, este es el 2. Todo eso era una memoria intelectual que te sirvió en la primera etapa. Para manejar el auto, sí. Si es la bicicleta. Para aprender primero todos los movimientos. Pero eso tuvo que ir pasándose a una memoria motriz cuando ya quedó automatizado. Ahí tenés otro tipo de memoria. Entonces, cuando vos decís que no te acordás de algo, ¿qué tipo de memoria estás hablando? ¿Es necesario acordarse de todos los datos o es necesario acordarse de lo que se necesita en cada momento? Hoy vamos a cerrar este video con esta idea y luego vamos a seguir desarrollando esto si te gustó. Este video va a continuar en la medida que a ustedes les haya gustado y que nos lo pidan. Si tenemos una cantidad de personas que pidan más acerca de este tema de la memoria, vamos a desarrollarlo. Solamente si es así. No en otro caso, porque quizás te vamos a hablar un montón de la memoria y a vos no te interese. Ahora, nosotros creemos que es un tema fundamental en nuestra vida, porque todo lo que hacemos parte de la memoria. Y si nuestra memoria es equivocada, es defectuosa, vamos a pensar, vamos a sentir, centro emocional, vamos a hacer todo equivocadamente, porque lo que se grabó está mal. Es como que vos en la computadora hagas todo un archivo en Word y se grabe con otra información. Y cuando lo tenés que volver a usar, confiado en que va a ser así, tiene otra información que lo que vos escribiste. Porque un duendecillo o alguien te hizo trampa y escribió otra cosa. Esto va a producir confusión en tus acciones. Entonces, si todo lo que viviste se grabó en un nivel profundo, perfectamente bien. Pero en un nivel superficial se grabó con alteraciones. Esto Jung lo llama el inconsciente personal.
que se combina con la idea del cuarto camino de Gurdjieff. Hoy trajimos hasta acá, pero podemos seguir este video si te interesó. Y si te interesa también puedes aprender todo esto de cómo desarrollar una verdadera memoria de tu vida, una memoria emocional, una memoria intelectual, para poder vivir seguro de vos mismo y tomar decisiones correctas sin distorsiones. Te invitamos a que vengas a estudiar la psicología transpersonal de Jung, del cuarto camino de Gurdjieff, en nuestra escuela acá en Buenos Aires. También tenemos cursos online. Así que hasta acá llegamos hoy. Sí, les agradecemos por estar allí. Los invitamos, si les gustó este video, pueden darle me gusta y compartirlo con otros. Así también más personas pueden conocer sobre estos métodos de psicología. También pueden suscribirse al canal si no lo habían hecho y si hacen clic en la campanita que les aparece después, van a activar las notificaciones de todos los nuevos videos que hacemos casi todos los días. Así que muchas gracias por estar allí y nos vemos la próxima. Chau. Chau.